fue asesinado brutalmente en su casa. Lobito Martínez es uno de los principales músicos paraguayos de los últimos 50 años. Que hasta los propios agentes de la policía les llamó la atención la hazaña con la que actuó el asesino. O sea, mi mamá que estaba que se fue a ver a mi papá, que se fueron y le encontraron y me dice, tu papá está muerto. El gran Lobito Martínez había sido asesinado. Jorge Eladio Martínez Ayala, paraguayo, titular de la cédula 367.162. Nacido en Asunción el 11 de mayo de 1952. Fue asesinado brutalmente en su casa, también en la capital del país, el sábado 25 de enero del año 2003. A nivel nacional e internacional, era conocido como Lobito Martínez. Fue uno de los músicos más prodigiosos de nuestro país. A más de 2 décadas de su asesinato, las obras de Lobito Martínez siguen tan enraizadas en nuestra cultura artística nacional. Lobito Martínez era uno de los músicos más connotados que tenía nuestro país. Su inesperada, así como indeseada muerte, se produjeron en la tarde del sábado 25 de enero del año 2003. Lobito fue encontrado en medio de un charco de sangre en su residencia particular, en la que a la vez funcionaba su estudio de grabación, en la calle Teniente Villalón, casi Avenida Japón, barrio Republicano, en la capital Asunción. El crimen fue descubierto por vecinos y amigos, quienes aquella noche llamaron a Lobito para preguntarle si iba a participar de una reunión, de un encuentro que se tenía que hacer. Como Lobito no contestaba el teléfono, como no daba señales de vida y como el grupo que se iba a reunir con él esa noche ya estaba ansioso, fueron a revisar su domicilio. Al entrar, se encontraron con una dantesca escena. Había sangre por todos lados. Aquello eran los vestigios de una brutal pelea que sostuvieron el dueño de casa, Lobito Martínez, y su agresor, su verdugo, su asesino. Los vecinos del barrio Republicano, espantados, llamaron a la comisaría Octava Metropolitana, la unidad policial jurisdiccional. Cuando llegó la primera patrullera a la escena y los efectivos ingresaron a la propiedad de Lobito Martínez, entre los intervinientes ya corrió un rumor que después se acrecentaría. ¿Un crimen pasional? Fue la primera hipótesis que se deslizó. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Lobito Martínez estaba prácticamente deshecho.
le habían arrancado los dientes a golpes. Prácticamente habían cercenado algunas partes de su cuerpo. Fue asesinado de una manera tan macabra que hasta los propios agentes de la policía les llamó la atención la hazaña con la que actuó el asesino. En un breve recorrido, los intervinientes se encontraron lo que desde un principio aseguraron era el arma homicida: un machete. Sí, Lobito Martínez había sido ultimado a machetazos. Lobito Martínez vivía solo en aquella época. Él se casó muy joven, tuvo un hijo y una hija, pero luego se divorció cuando su hijo mayor tenía 4 años y su hija menor tenía 2 años. Luego de su separación, Lobito Martínez le dedicó su vida a la música. Se dio íntegro al arte. Hizo viajes por varios países del mundo e incluso fue un digno representante de nuestro país en la universidad más prestigiosa de la música en Estados Unidos. Sergio Ferreira, periodista de artes y espectáculos, llegó a ser jefe de esta sección en el diario ABC Color, medio en el que trabajó durante 30 años. Sitúa a Lobito Martínez entre los 10 músicos más importantes que tuvo nuestro país. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Ferreira, periodista. Estuve en ABC 30 años, siempre en la sección Arte y Espectáculos, y cubría principalmente el área de música y cine. Y por supuesto, así conocí a Lobito Martínez, más allá del lugar del fan, sino también como periodista. Lobito ha sido un músico innovador, un músico que ha estado al frente digamos, de búsqueda de nuevas expresiones dentro de la música paraguaya. Lobito Martínez era una personalidad de la sociedad paraguaya. Además de ser muy conocido, era muy respetado. Sus hijos, Jorge Luis Martínez Trabuco y Jacqueline María Martínez Trabuco, se enteraron del crimen de una manera espantosa. Yo soy el hijo de Lobito Martínez. Muchísimas gracias, Iván, por tenernos en cuenta siempre, digámosle, un poco para contar la historia de lo que ocurrió con mi padre y de contar un poco también las anécdotas lindas que uno tiene de la vivencia de lo que uno tuvo y comentar un poco también que es la primera vez que 21 años después del trágico suceso que ocurrió con mi padre, me toca la oportunidad de hablar de esto y estoy abierto acá para responder y colaborar y comentar un poco cómo nos tocó las 48, 72 horas primeras con respecto a lo que ocurrió. Probablemente a cada uno nos tocó de forma distinta, ¿verdad? A los que le conocían como amigos, a los que nos conocían como familia, a nosotros como hijos. Y realmente fue, si bien yo suelo decir, si bien yo no convivía mucho con mi papá, por estas circunstancias que a veces existen, ¿verdad? Lo que ocurrió realmente uno no le desea a nadie, ¿verdad? A nadie, hasta a un desconocido, ¿verdad? En la forma que ocurrió y lo que ocurrió. Era un sábado de tarde y yo estaba a la vuelta de mi casa en una canchita del barrio jugando fútbol y me vienen a buscar de mi casa y me dicen, mira, anda a cuidar a tus hermanos más chicos. Fueran los hermanos, mi mamá se volvió a casar y yo vivía con mi mamá y mi padrastro y tengo otros 3 hermanos más chicos que son hermanos de madre. Entonces ellos eran muy pequeños, entonces me dicen, llamó tu tío, pasó algo en la casa de tu papá, la casa está llena de sangre y vamos a irnos a ver qué pasa y cuidarle vos mientras a tus hermanitos. Hasta que después me llaman por teléfono y me dice, o sea, mi mamá que se fue a ver a mi papá, que se fueron y le encontraron y me dice, tu papá está muerto.
Bueno, eso es la única, la llamada y lo que ella también pudo decirme en ese momento. Hoy yo probablemente lo puedo comentar un poco hasta, no lo digo más tranquilamente, pero más abiertamente, porque ya pasó también bastante tiempo y uno puede comentar esas circunstancias, ¿verdad? Y yo me quedé cuando eso ya salía en la radio, salió en la tele, y yo estaba con mis hermanitos, hasta que posteriormente vino una tía y se quedó con mi hermanito más pequeño. Entonces yo consigo irme a la casa de mi papá, que era acá cerca de mi casa, pues yo estoy en Lambaré, bastante cerca de la casa de mi papá. Yo llego y me encuentro en el portón con Marcos de Brix, que quería entrar, y la policía quería entrar a la casa de mi papá, y la policía me dice a mí, no, o sea, primero tampoco me conocía a mí la policía, y me dice nadie puede entrar, porque entró mucha gente de golpe, muchos conocidos de los medios, y amigos de él, y estaban adentro de la casa. Entonces a mí la policía le dice, no es su hijo, yo paso a la casa de mi papá, al patio que tiene enfrente de la casa. Y ahí me dice Marcos de Brix, me dice, Jorgito, háblale por favor a la policía para que me deje pasar también a mí. Y ahí fue que yo entro, sí, le digo, por favor, que él entre, si era un amigo, muy amigo de mi papá. Y entramos juntos y básicamente ahí nos encontramos con toda la gente. Y en el fondo de la casa donde estaba el estudio de grabación estaba básicamente el cuerpo de él, ¿verdad? O sea, eso no se veía desde afuera. Yo lo que recuerdo fue que mi mamá me dijo, no te vayas a ir a ver el cuerpo. Te pido por favor que no te vayas a ver el cuerpo. Y yo le dije, no, yo creo que voy a ser fuerte para aguantar y ver qué pasó. Yo necesito saber qué pasó. Entonces, yo voy hacia el estudio de grabación, y cuando iba a dar el paso de entrar en el estudio de grabación donde estaba su cuerpo, parece que alguien me atajó y me paró. Yo lo único que conseguí ver en ese momento fue sus piernas, que estaban básicamente al entrar hacia la derecha. Y parecía que no pude pasar, no pude dar ese siguiente paso para entrar al estudio de grabación, y retrocedí. Ahí inmediatamente retrocedí y no entré. O sea, esa es un poco lo que me pasó a mí en ese momento, ¿verdad? Cuando uno de repente piensa que es fuerte para ciertas cosas, pero se da cuenta que son circunstancias que son muy difíciles y muy duras. No solamente el barrio republicano, sino todo el Paraguay estaban consternados aquella noche de sábado, cuando empezó a ganar notoriedad la información de que el gran Lobito Martínez había sido asesinado. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo mataron? La Policía Nacional y la Fiscalía, que intervinieron de inmediato, esa noche no pudieron conseguir al menos una hipótesis tentativa. Todo era tan confuso. Un elemento que llamó la atención es que la empleada doméstica que trabajaba en la casa de Lobito Martínez de lunes a sábado no se encontraba en el momento del homicidio, o al menos fue reportada como desaparecida. Entonces, ella pasó a ser el principal blanco de los investigadores. Encontrarla era una prioridad para saber si ella presenció el ataque o si se retiró antes de que se materializara el homicidio. Al día siguiente empezaron a surgir varias teorías. Una de ellas es que la muerte de Lobito Martínez pudo haberse producido en el marco de un ataque pasional. ¿Pero de parte de quién? ¿De una mujer o de otro hombre? Sobre esa teoría no había una certeza, era una hipótesis. En ese momento, Lobito Martínez tenía una novia de 20 años de edad, que era 30 años menor que él. Pero esa relación también disipaba la teoría de la homosexualidad, como incluso llegaron a mencionar los investigadores en aquella época. Un punto de partida
en la investigación fue el vehículo de la marca Daewoo, que en aquel momento utilizaba Lobito Martínez y que no fue encontrado en la escena del crimen. Es decir, lo habían sustraído. Para cuando la novia de Lobito Martínez fue finalmente localizada ya en la madrugada siguiente, esta dio detalles que ayudarían a la policía y a la fiscalía a orientar su pesquisa. El cuerpo de Lobito Martínez fue descubierto por la que en ese momento era su novia, quien llegó a la casa justo en momentos en que el asesino huía del lugar. El diario ABC Color, en su edición del lunes 27 de enero del año 2003, en la crónica sobre el brutal asesinato de Lobito Martínez, consignó lo siguiente. Decía que María Cristina Ruiz Jiménez, de 20 años, pareja del músico, llegó a la vivienda en el preciso momento en que el homicida salía del garage en marcha atrás, a bordo del automóvil Daewoo blanco, propiedad de Martínez. Hay restos de sangre en una habitación de la planta alta, en la escalera, y una mayor cantidad en el estudio de grabación donde se encontró el cuerpo, explicó uno de los policías que intervinieron en el caso. El material periodístico también decía que los agentes suponen que el criminal estuvo con Martínez dentro de la casa mucho antes de la hora del ilícito. No caben dudas de que hubo una lucha y en esas circunstancias el homicida también quedó herido. Los policías sospechan que un cuchillo de cocina también fue utilizado en el enfrentamiento. El automóvil Daewoo fue hallado posteriormente con manchas de sangre en Zanotti Cavazzoni y Teniente Coco Riveros en el barrio Jara de Asunción. Efectivamente, el hallazgo del vehículo de Lobito Martínez ayudó sustancialmente a los investigadores. El volante del coche estaba completamente manchado con sangre. En el asiento también había gotas de sangre. Eso indicaba que el asesino igualmente resultó herido. Pero ¿qué tan mal podría haber quedado el verdugo de Lobito Martínez? Nadie lo sabía. Como en ese momento no eran tan abundantes las cámaras de seguridad, lamentablemente nadie pudo captar al asesino en el momento en el que abandonaba el vehículo. Sin embargo, los agentes siguieron algunos salpicones de sangre hacia una parada de taxi donde terminaban los rastros. El criminal probablemente dejó el auto de Lobito Martínez y luego continuó su escape en un taxi. Primero que decíamos, bueno, el perro de mi papá estaba en una de las piezas. Él tenía un perro que era un pastor alemán y este pastor alemán básicamente era bastante bravo. Entonces solamente 2 personas podían meterle al perro en esa pieza, que era mi papá y la señora que trabajaba con ella, ¿verdad? Que trabajaba con él. Entonces decíamos, bueno, si el perro está en la pieza, quiere decir que alguien lo metió en la pieza. Evidentemente que la persona que hizo esto o estuvo acá tuvo que haber entrado, mi papá o la señora que trabajaba ahí le tuvo que haber guardado al perro. Por tanto, la primera hipótesis era que alguien conocido de ellos, ¿verdad? O sea, para que ocurra eso, ¿verdad? Para que el perro esté ahí donde estaba, digamos, en una pieza, justamente para que no sea brava con la persona que ingresa, ¿verdad? Esa fue la primera hipótesis, porque la fiscala también nos comparte a nosotros, ¿verdad? A mí me tocó recorrer la casa de mi papá y la casa de mi papá estaba llena de sangre, ¿verdad? O sea, los botones para prender las luces, parecía que alguien realmente con una ira muy grande o con un espíritu muy, muy malo estuvo ahí, porque toda la pared, es como que alguien se fue tocando la pared con la mano llena de sangre, dejando la sangre por la pared, por los botones de la luz. Agarró y abrió el ropero donde estaban la ropa de mi papá
y tocó todas las ropas con la mano ensangrentada, o sea, toda esa ropa se tiró posteriormente. O sea, realmente no decía, bueno, esta escena que uno le tocó vivir y ver ahí es bastante tétrica, por así decirlo. En la mesa de mi papá había ¿cómo que se dice? Un vaso con jugo y la botella de jugo al lado, lleno de sangre. O sea, evidentemente que la persona estuvo ahí, recorrió, buscó cosas, tomó cosas ahí. O sea, no era una persona que evidentemente hizo algo y salió corriendo. ¿Quién pudo haber matado a uno de los músicos más importantes del Paraguay? Lobito Martínez, quien acababa de llegar de un viaje al extranjero, donde actuó con su hermano mayor, Lobo Martínez, ambos hijos del también célebre artista paraguayo Eladio Martínez. Este fue igualmente uno de los músicos más importantes que tuvo nuestro país en la época cercana y posterior a la Guerra del Chaco. Él es el hermano de Lobo Martínez, ¿verdad? Y bueno, entonces el Lobo y Lobito. Y eran personajes de historieta en esa época, ¿verdad? El Lobo Feroz, que era un personaje de historieta, y Lobito era el lobo chico que acompañaba al Lobo Feroz, ¿verdad? Y el papá de ellos también fue un gran artista. Sí, Eladio Martínez, uno de los principales músicos de la época de oro de la música paraguaya, que formó dúo con Cardoso Campo. Ellos formaron un dúo importantísimo en fines de los años 30, no, fines de los años 20, comienzo de los años 30 creo que, no estoy muy seguro, pero en esa época, contemporáneo de José Asunción Flores, o sea, Eladio Martínez es coautor con Flores de Chepe Casomí, ¿verdad? El padre es muy reconocido, digamos eso, ¿verdad? Y una persona señera, ¿verdad? Pionera. Entonces, ¿qué le distinguía por sobre su papá? ¿La preparación, tal vez? La preparación musical, claro, claro. ¿Era un profesional de la música, se puede decir? Sí, sin lugar a dudas, era un profesional de la música. A 24 horas del asesinato de Lobito Martínez, la investigación se encontraba aún estancada. El coche que había sido recuperado, desgraciadamente hasta ese momento, no constituía un elemento gravitante en la investigación. Sí, ayudó a los efectivos a que orientaran la búsqueda en alguna persona cercana a Lobito Martínez. El lunes 27 de enero, a 48 horas de aquel fatídico suceso, Jorge Martínez, el hijo del asesinado, quien en aquel momento tenía 22 años, fue demorado por la policía cuando fue a recoger a la empleada doméstica que trabajaba para su papá. Resulta ser que la trabajadora que le ayudaba a Lobito Martínez en su casa no había dado señales porque supuestamente estaba en estado de shock, tenía miedo y estaba muy preocupada. El hijo de Lobito, Jorge Martínez, la localizó y la fue a recoger. Para cuando el hijo y la empleada doméstica se encontraron, aparecieron policías de investigación de delitos
quienes en ese momento tenían en la mira incluso al hijo del músico ultimado. Y yo recibo una llamada que me dicen, mira, te llamamos de parte de la señora. Ella está muy choqueada, muy preocupada y con mucho miedo, ¿verdad? Entonces yo me fui y le busqué, ¿verdad? A ella le llevé a la fiscalía y también recuerdo inclusive que en ese momento la policía me estaba siguiendo a mí, ¿verdad? Entonces cuando llego a la casa de ella, la casa donde estaba ella, ¿verdad? Bastante asustada, hay un auto que se detiene atrás mío y me dicen que dándole a la policía lo que es la parte de investigación de delitos. Y me dicen, yo le digo, bueno, ella es la señora Mirta, ¿verdad? O sea, me se presentan y yo le digo, ella es la señora que, Mirta parece que se llamaba, que trabajaba en la casa de mi papá y ella es la que nos da información probablemente de si ella recibió, ella me había dicho que no, que ella no estaba, cuando ella salió mi papá estaba solo. Yo me fui y le busqué, ¿verdad? A ella le llevé a la fiscalía y también recuerdo inclusive que en ese momento la policía me estaba siguiendo a mí, ¿verdad? Entonces cuando llego a la casa de ella, la casa donde estaba ella, ¿verdad? Bastante asustada, hay un auto que se detiene atrás mío y me dicen que dándole a la policía lo que es la parte de investigación de delitos. Y me dicen, yo le digo, bueno, ella es la señora Mirta, ¿verdad? O sea, me se presentan y yo le digo, ella es la señora que, Mirta parece que se llamaba, que trabajaba en la casa de mi papá y ella es la que nos da información probablemente de si ella recibió, ella me había dicho que no, que ella no estaba, cuando ella salió mi papá estaba solo. Y la policía me dice a mí, realmente no le estábamos buscando a ella, realmente te estamos siguiendo a vos, ¿verdad? Entonces, ahí uno comienza también a darse cuenta de todos los giros que están siendo investigados cuando sucede este tipo de cosas, ¿verdad? Donde todos, digamos, le tenemos casi una cruz de culpa. Y a partir de ahí uno dice, bueno, yo me voy a la propia fiscalía y le digo, bueno, ¿cuál es la tendencia que ustedes están viendo de poder investigar este tipo de cosas para que a la familia nos estén poniendo como posibles culpables, ¿verdad? O sea, no entraba en mi cabeza ese tipo. ¿Vos fuiste sospechoso de la muerte de tu papá? Mira, yo no diría que sospechoso es el término correcto, pero diría que fue uno de los, ¿cómo es que le llama la policía? Y la parte de fiscalía tiene sus términos, ¿verdad? Pero era como uno de las aristas de investigación, ¿verdad? Y donde al comienzo todos son investigados y normalmente por estos tipos de crímenes, lo que ocurrió, yo tenía 22 años, yo me fui a aprender básicamente también lo que esta gente hacía. Y ahí nos dijeron, ¿verdad? O sea, acá nosotros no podemos descartar a nadie, ¿verdad? Ya sea familia, amigos, hermanos, lo que sea, todo vamos a investigar. Entonces dije, bueno, nosotros no tenemos nada que esconder, yo le llevé a la señora, declaró, ella ahí y la fiscalía, digámosle, a partir de ahí comenzaba a hacer sus investigaciones, ¿verdad? Lo que yo recuerdo, ya estoy hablando casi lo que ocurrió el día domingo, y el domingo, o sea, luego del entierro de mi papá y que nos tocó hacerlo, yo por supuesto sigo otra vez con la gente de la fiscalía y posteriormente lo que me dicen es, bueno, que siguen canales de investigación y yo el día el día lunes, cuando amanezco, veo la noticia y ya estaba siendo allanada la casa de esta persona que fue la declarada culpable finalmente en el juicio, ¿verdad? La familia de Lobito Martínez desde un principio se puso a disposición de los investigadores. Estaban dispuestos a colaborar en todo. La empleada doméstica dijo que ella salió de la casa el sábado al mediodía y que cuando dejó la vivienda, Lobito Martínez se había quedado solo. Es decir, por lo menos esa información suministrada ayudó a los agentes a entender que el asesino fue una persona que visitó a Lobito Martínez cuando éste ya se encontraba sin ninguna compañía en la casa.
Como el automóvil de la víctima fue recuperado y que tenía manchas de sangre, la policía emitió una alerta y los principales hospitales y sanatorios privados de Asunción y alrededores recibieron un boletín en el que se establecía que se debía avisar a la autoridad más cercana en caso de atender a algún paciente con cortes extraños en la cara o sin una justificación sólida de sus heridas. Ese boletín emitido por la policía finalmente surtió efecto. A las 48 horas del crimen, una llamada anónima advirtió a la policía que en un sanatorio de Luque había ingresado un joven que no podía justificar las heridas que tenía en el cuerpo. Este paciente explicó a los doctores que supuestamente se cortó las manos y la cara al caer del techo de su casa cuando estaba arreglando la canaleta. Era una versión inverosímil. Los efectivos acudieron al sanatorio y recogieron los datos de ese paciente que para aquel momento ya había sido dado de alta. Lobito Martínez había sido ya despedido por su público, sus amigos y sus familiares. El músico fue enterrado en un cementerio privado de Lambaré. La caravana fue prácticamente multitudinaria. Personalidades del mundo artístico, político y hasta deportivo rindieron homenaje al que en ese momento era tal vez uno de los artistas más renombrados de nuestro país. Pero ¿qué seguía después? Durante la despedida del Lobito mencionaron una célebre frase del mundo artístico: el show debe continuar. Efectivamente, la policía y la fiscalía estaban llevando a cabo su propio show. Una investigación silenciosa, pero que estaba resultando efectiva. La información recogida en el sanatorio privado de Luque condujo a los uniformados el martes 28 de enero, 72 horas después del descubrimiento del cuerpo de Lobito Martínez, a la captura del que para ese momento pasó a ser el principal sospechoso. Jorge Daniel González Torres, paraguayo, de 25 años, en aquel entonces nada menos que funcionario de la Presidencia de la República. Él fue detenido por policías de homicidios y aunque negó su participación, las evidencias lo comprometían seriamente. Además de los cortes y rasguños que tenía en casi todo el cuerpo, compatibles con los vestigios de una lucha cuerpo a cuerpo, como la que sostuvo Lobito Martínez antes de ser asesinado, en la casa de Jorge Daniel González Torres, en Luque, fue encontrada una computadora de la víctima fatal. Era el elemento irrefutable. Para la policía era categórico. Jorge Daniel González Torres era el asesino de Lobito Martínez. Desde su detención, Jorge Daniel González Torres negó haber matado al músico Lobito Martínez. Sin embargo, su coartada no convencía. De hecho, suministró varias versiones, una más fantasiosa que otra. En un momento dado, quedó acorralado e insinuó que participó del crimen, pero dijo que no había sido él el que mató a Lobito, sino que fueron supuestamente otras personas. La policía investigó a fondo la vida de Jorge Daniel González Torres y descubrió que él llegó a ser alumno de Lobito Martínez. Sí, el músico le llegó a dar clases de piano al joven luqueño que estaba preso en ese momento. Otro dato llamativo que consiguió la policía sobre el sospechoso es que él acababa de regresar al Paraguay
de un viaje de Estados Unidos. Él era casado, de hecho tenía un hijo pequeño, pero pocos meses antes se había separado. Por las declaraciones que dio a la policía, con tono de rabia contra Lobito Martínez y mezclando algunas aristas pasionales, se tejieron las siguientes conjeturas. La primera, que Jorge Daniel González Torres pretendía supuestamente a la novia de Lobito Martínez, la chica de 20 años. La otra, que Lobito Martínez supuestamente fue el que provocó la separación entre su alumno Jorge Daniel González Torres y la esposa de este. Y la tercera teoría que consideró en ese momento la policía era que Lobito Martínez y su alumno tenían una relación sentimental. Aunque la computadora de Lobito Martínez ya había sido recuperada en casa de su alumno Jorge Daniel González Torres, y de que este fue sorprendido con heridas y rasguños similares a los que pudo haber sufrido el asesino del músico, las pruebas de ADN serían fundamentales para corroborar la teoría de la policía, que él fue el asesino. Se tomaron muestras de sangre de Jorge que se compararon con las que fueron recogidas en el auto que fue abandonado luego del asesinato. Este elemento, analizado en el Departamento de Criminalística de la Policía, sería la prueba que faltaba para que el Ministerio Público sostuviera una acusación. Las fiscalas que intervinieron en aquel hecho fueron Teresa Martínez, hoy día ya alejada del Ministerio Público y que llegó a ser ministra de la Niñez, y Matilde Moreno, quien luego de dejar por unos años la Fiscalía, actualmente se desempeña como fiscal adjunta, por ejemplo, de las unidades de narcotráfico y crimen organizado. Para el periodista Sergio Ferreira, Lobito Martínez fue uno de los 10 músicos más importantes que tuvo Paraguay. Sus obras constituyen un legado de oro para las siguientes generaciones de músicos. Según Ferreira, prácticamente ya no hubo otro músico similar a Lobito Martínez. Sus composiciones eran una prodigiosa mezcla de estilos musicales. La música paraguaya y el jazz, por ejemplo, sus géneros de cabecera. Lobito Martínez es uno de los principales músicos paraguayos de los últimos 50 años, ¿verdad? Él transitó diferentes estilos de la música pop, también el jazz, era un gran cultor del jazz, el rock por supuesto y la música paraguaya que amaba las guaranías y las polcas y todos sus conocimientos musicales él los volcó en crear nuevas corrientes, nuevas formas de expresar la música paraguaya en los últimos tiempos de su vida. Él era pianista, ¿verdad? Y como pianista también, por supuesto, tocaba otro tipo de teclado. Es más, en sus años mozos, cuando integraba los aftermaths, él tocaba sintetizadores, ¿verdad? Pero básicamente era pianista y no recuerdo haberlo escuchado cantar, ¿verdad? No, sino que era un gran intérprete musical y compositor, ¿verdad? Y también arreglador, porque hizo muchos arreglos musicales. Aquí en ABC se publicaron 7 discos bajo su dirección musical, ¿verdad? Bajo su producción musical, que muy exitosos todos, y todos relacionados con la música paraguaya. Aftermath era una de las principales orquestas. En los años 70, Lobito se sumó al grupo más o menos a comienzos de la década y estuvo como 10 años hasta 1983 con Lobito presente en el grupo. Se grabaron 3 discos y en esos 3 discos se nota mucho
la gran calidad interpretativa de Lobito y también compositiva. Él viajó a Buenos Aires para un taller o unos cursos especiales de la Berklee, que es una de las principales universidades de música, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y allí hizo contacto y bueno, y se interesó bastante hasta que accedió a una beca Fulbright y fue a estudiar a la Berklee en Estados Unidos, en Boston, exactamente. Lobito era una persona polifacética, ¿verdad? O sea, por un lado, es muy difícil de llenar el espacio que dejó Lobito. En los años 90, por ejemplo, él lanzó un disco que se llama Juego de Niños, ¿verdad? Donde él volcaba tanto su estudio de jazz en los Estados Unidos con la música paraguaya y entonces como que se abría a un nuevo tiempo. Fusionaba ambos estilos. Sí, fusionaba ambos estilos en este disco Juego de Niños, lanzado en 1995, todo con composiciones suyas principalmente, además, bueno, y de otros autores también. Y dos composiciones tradicionales como Asunción y Reservista Purajé, ¿verdad? Y lo bueno es que él le daba un toque jazzístico, pero sin perder la esencia de la música paraguaya. Para los que quizás no conocen, inclusive hay algunos que hasta ahora me dicen, yo no sabía que Lobito tenía hijos, ¿verdad? Porque básicamente mi mamá y mi papá se separaron muy jóvenes, o sea, se casaron bastante jóvenes y se separaron bastante jóvenes. Y me tocó a mí nacer y crecer prácticamente con la familia de madre. Entonces, yo probablemente por ahí no salí músico, me fui a estudiar otro tipo de cosas. Pero bueno, mi papá tenía, o sea, yo tenía a mi abuelo Don Eladio que ya era músico. Entiendo que mi bisabuelo también fue músico en su momento. Bueno, mi papá también fue músico, mi tío fue músico. Tengo otros primos que cantan, tocan algunos instrumentos. A mí particularmente no, esa parte del gen no se me prendió, bueno, pero digámosle, uno siempre termina escuchando un poco todo lo que es la parte folclórica del Paraguay y reconociendo todo lo que hizo su familia artísticamente hablando. Entonces eso es lo primero que podríamos decir, ¿verdad? Que mi papá y por la sangre nuestra corre una gran sangre que está relacionada con todo lo que es la música y la parte artística. Tengo que poner entre paréntesis que yo lo veía a él como papá. Bueno, yo no le veía tanto, digámosle, como el músico de reconocida trayectoria, sino para mí era el papá con que uno quería estar, con que uno quería jugar o con quien uno quería salir y pasar un momento, ¿verdad? A mí particularmente me tocó casi cuando yo tenía 7 o 8 años, que él se fue a Estados Unidos y el contacto por 4 o 5 años fue casi por carta, ¿verdad? O sea, muy distinto de que hoy uno viaja hoy y habla por WhatsApp o por teléfono, ¿verdad? Nosotros antes hablábamos por carta, nos enviábamos fotos por carta. Entonces hay una gran parte de mi vida que yo no estuve con él, pero sí podríamos decir que él era un gran músico en la parte del piano. Todo el mundo le conoce como pianista, pero realmente tocaba muchos instrumentos. Y era una persona que era muy estudioso de la música. Bueno, le gustaba mucho el jazz, le gustaba mucho la música paraguaya. Y por supuesto, digámosle, como muchos le definen, él entra un poco a romper con varios sistemas, digámosle, de estudio de la música. Y por supuesto, digámosle, ahí también nace un poco su mayor reconocimiento de muchas personas. No solamente fue un gran músico, sino que rompió los esquemas, como se dice, a nivel de música. Se fue a estudiar a los Estados Unidos en el Berklee College of Music, que es la mejor universidad del mundo de música. Y al terminar su estudio ahí, la misma universidad le retiene para ser profesor. Según no recuerdo, creo que, si mal no recuerdo, alguna vez me dijo que la materia se llamaba Jazz Latino, lo que él le enseñaba en Berklee, donde estuvo unos años también ahí. Después él decide volver de vuelta porque él tenía una beca Fulbright, donde la beca Fulbright que te da el gobierno de los Estados Unidos implica que uno tiene que volver de vuelta al país a
dar a conocer un poco el aprendizaje que uno tuvo, entonces él tuvo que volver. Y después creo que tuvo varias oportunidades de volver a viajar al extranjero, pero siempre prefirió quedarse. Lobito Martínez, aunque era uno de los músicos más prodigiosos de nuestro país, también se hacía de tiempo para atender a sus hijos. Aunque se separó cuando aún era muy joven, compartió con su hijo y su hija momentos felices. De hecho, aunque no vivían juntos, se las ingeniaban para atesorar momentos en familia. Incluso, en algún momento, Lobito intentó inculcarle a su hijo la pasión por la música. Pero luego fue el propio Lobito Martínez el que descubrió que su hijo no seguiría sus pasos. Yo me fui a estudiar piano con él cuando ya era un poco más grande. Entonces me iba a su casa y me iba a practicar. Creo que habría tomado unas 6 o 8 clases aproximadamente, una vez a la semana. Y hasta que llegó un momento donde nos solíamos discutir, digámosle, porque yo lo veía más como mi papá queriéndome enseñar algo que como el músico queriéndome enseñar música. No lo veía como profesor de piano, sino como un padre. Y recuerdo que él me decía siempre, él estaba al otro lado él estaba en su piano, mirando, digámosle, de costado. Y yo estaba, él estaba en un piano eléctrico que él tenía, y yo tocaba con el piano de él. Y él me decía, él no podía ver, solamente me veía, digámosle, del cuello para arriba, y no podía ver mis brazos. Entonces él me decía, cuando estás tocando, estás bajando tu muñeca. Y yo le decía, no estoy bajando la muñeca, pero sí estaba bajando la muñeca, ¿verdad? Entonces el pianista, para aquellos que habrán estudiado alguna vez o tocan, la muñeca tiene que estar bien, digámosle, recta, no puede estar inclinada. Pero cuando uno comienza a aprender, tiene esa tendencia de querer inclinar la muñeca y tocar nada más las teclas que uno tiene ahí enfrente, ¿verdad? Entonces recuerdo que siempre me decía eso, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que me dijo, mira mi hijo, yo te quiero mucho, pero esto no es lo tuyo. Me regaló un sintetizador y me dijo, lleva este en tu casa, toca este para divertirte, pero música conmigo ya no vas a más practicar. Lobito Martínez representó dignamente al Paraguay en países como Estados Unidos, Japón, Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, luego de ser beneficiado con una beca, incluso lo convencieron para que se quedara a enseñar música. Posteriormente regresó a nuestro país para diseminar las enseñanzas que había adquirido en Norteamérica. Se dedicó de lleno a la música, además de integrar algunos grupos y de dirigir algunos proyectos musicales. Lobito Martínez tenía su propio estudio de grabación en su casa en el barrio Republicano, donde igualmente ayudaba a artistas que no tenían en ese momento los recursos suficientes para darse a conocer al público. En algunas ocasiones sí tuvo, ya un poco más de grande, tuvo oportunidades y fue a trabajar al extranjero a los efectos de recaudar un poco de dinero, como se dice, ya que sabemos que artísticamente acá tanto los artistas como los músicos no tienen un ingreso que se podría decir que ayuda a una vida, digámosle, digna
a los efectos de poder tener y mantenerse como persona y a nivel familiar. Solo 9 meses después de la muerte de Lobito Martínez, la justicia dio a conocer su veredicto. El 19 de septiembre de aquel año 2003, un tribunal de sentencia condenó al luqueño Jorge Daniel González Torres a la pena de 20 años de cárcel al hallarlo culpable de homicidio doloso. El tribunal de sentencia estuvo integrado por los jueces Andrés Casati, Carlos Ortiz Barrios y Arnaldo Fleitas. Por ejemplo, el juez Casati, quien era el presidente del tribunal, explicó que el único aspecto que favoreció al procesado para que no le aplicaran la pena de 25 años fue su conducta anterior. El tribunal ha considerado que este es un punto que lo favorece, puesto que es una persona que, según sus antecedentes, ingresa por primera vez al sistema jurídico. Se tuvo en cuenta eso a fin de darle una oportunidad para que tenga un tiempo razonable para recapacitar sobre la gravedad del hecho que ha cometido y para que pueda reinsertarse en la sociedad, siendo aún una persona joven, dijo el magistrado. Yo creo que la justicia hizo su trabajo, ¿verdad? La justicia hizo su trabajo. Y acá digo un poco una opinión personal, digo, la justicia finalmente termina siendo un medio por el cual alguien que cometió un crimen termina pagando una culpa con la sociedad, pero realmente nada de lo que se pueda denominar o definir como justicia nos va a devolver a nuestro padre, ¿verdad? Entonces, la justicia finalmente es algo que está para cumplir una pena ante la sociedad, pero la familia es la que se queda lastimada y no hay forma de retroceder en el tiempo para tratar de recuperar en los momentos que uno vivió o que uno pensaba que iba a tener todavía, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí la justicia actuó correctamente. Creo que la fiscalía y la policía en ese momento hicieron un esfuerzo grandioso, ¿verdad? Sin embargo, en el Poder Judicial sí, creo que al momento del juicio tengo la obligación de decirlo, que la pena impuesta no fue la máxima pena. Entiendo que en ese momento decían que era una persona joven la que cometió el crimen y que no tenía ningún tipo de antecedentes y que por eso se le bajó un poco la pena, ¿verdad? Pero yo puedo decir que después de todo lo que yo pasé, todo lo que yo he visto y todo lo ocurrido en ese lugar, realmente hasta inclusive podría decir que la pena máxima de ese momento era una pena más corta, ¿verdad? No sé si era 25 o 30 años y creo que a la persona que se le encontró culpable. Entonces, atenuar una pena por el solo hecho de no tener un antecedente hasta suena un poco ridículo, por así decir. Entonces, en ese momento también sentí eso, ¿verdad? Hoy probablemente después de más tiempo mantengo la misma opinión, ¿verdad? Pero no sabría decir qué pensaron los jueces en ese momento para atenuar responsabilidades de alguien que cometió un crimen del cual tuve que limpiar el estudio de grabación donde estuvo muerto mi papá, donde le mataron a él. Yo tuve que recoger los dientes de mi papá del piso. Yo tuve que arreglar el estudio de grabación posteriormente. Entonces, cuando uno ve todo lo acontecido y lo ocurrido, digámosle, yo creo que no hay pena, por más que sea una cadena perpetua, no hay pena que uno pueda recuperar y pueda llegar a comprender qué pasó y por qué ocurrió. Así, a finales de aquel año 2003, el caso Lobito Martínez ya estaba cerrado. El único autor del hecho había sido condenado a 20 años. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿Fue realmente un crimen pasional? ¿Fue con fines de robo? ¿Qué pudo haber ocurrido entre el músico y su alumno aquella tarde de sábado? Jorge nunca contó el motivo que lo llevó a matar con tanta hazaña a su profesor de piano.
el crimen de Lobito Martínez hasta hoy día sigue siendo uno de los más recordados en la sociedad paraguaya. El móvil del crimen va a seguir siendo una incógnita. Solamente el asesino, quien cumplió su condena, sabe qué fue lo que realmente ocurrió aquella tarde de sábado. Sea lo que sea que haya pasado, nunca un crimen tan atroz puede encontrar una justificación. Yo quizás no pueda recuperarlo a él en vida, pero por suerte él dejó muchas anécdotas con sus amigos y muchos recuerdos de lo que son sus productos musicales y artísticos. Yo creo que la mejor forma de recordar a alguien es que escuchen su música, que le tengan siempre presente. Jorge Eladio Martínez Ayala, Lobito Martínez, que en paz descanse.